fui a los frentes, estando en El Salvador, a hacer cobertura. Estuve en WhatsApp en algún momento, estuve en Chalatenango, pero cubriendo, entrevistando a comandantes nuestros para sacar la información. Una muy primera de la guerra comenzó el 10 de enero de 1981 y tengo una entrevista de 3 o 4 de febrero de ese año en WhatsApp, en la montaña, con el comandante Ricardo, con la comandante Susana, para decir cómo estaba la guerra y qué estábamos haciendo y cuáles eran los grandes retos de la organización. Pero bueno, yo siempre estuve en el área de estos 4 bloques que planteaba de la Guerra Popular Prolongada en el área de comunicación. Estuve en los frentes, pero nunca estuve en el área militar. Y después pido autorización a la comandante Ana María en particular de venir unos días a México, porque yo tenía una relación afectiva con una compañera que habíamos tenido un tiempo de vivir juntos y la guerra se prolongaba y yo quería resolver la situación personal y decir, pues seguimos la relación o se acaba. De hecho, acordamos los dos que se acabara, pero me pidieron que me quedara en la oficina acá, que no volviera a Nicaragua. Esto se resolvió muy pronto, en unas semanas, esta decisión. Entonces me hago cargo de la oficina acá, pues otra vez dando mucha importancia al trabajo internacional de nuestras corresponsalías, tratando de que nuestros cables llegaran a todos los medios más posibles del mundo, y los grandes medios, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, todos llegaban nuestros cables de la agencia. Hicimos un gran esfuerzo de eso. Y luego viene el asesinato de Ana María, de la comandante. Estamos hablando de 1984, en Managua, en un acto terrible de 111 cuchilladas que matan a Ana María. En ese momento no está el compañero Marcial, estaba en Palestina con Yasser Arafat en una gira por Oriente, que yo pienso que lo organizó precisamente para, él estando lejos, no se dijera que él había matado a Ana María. Primera reacción de las fuerzas de seguridad de Nicaragua, y también había llegado el jefe del Departamento de América Barbarroja de Cuba, Tomás Borge, jefe de la seguridad del Estado, ministro de Seguridad de Nicaragua, pues dicen que es la CIA, y al segundo o tercer día pues tienen que echarse para atrás y decir no. En la investigación daba que era la propia organización la que había asesinado a Ana María y no había más responsable que Marcial, que ya había llegado de su gira de Oriente. Para Barbarroja y Tomás Borges se encierran con Marcial en la casa que rentaba Marcial, que por cierto yo era el aval, yo la rentaba por ser el corresponsal extranjero. Le dan la opción a Marcial, aquí o la cárcel, o le dejan una pistola sobre el escritorio. Sale, Marcial le escribe 2 cartas ahí, te queda un rato todavía largo, que saques las cartas, y que las publicó la revista ¿Por qué? Después de Mario Menéndez, que había dirigido antes la revista Por Esto, y que había estado exilado en Cuba, y Marcial se da un tiro y muere. Y a partir de ahí pues hay un terremoto en la organización. El tercero al mando, porque el segundo al mando está asesinado, el primero se suicida, el tercero al mando, el comandante Leonel, es el que toma las riendas de la organización. Hay una estrategia de comunicación de la organización que implicaba, entre otras cosas, después de una semana, 2 de los acontecimientos, poner un desplegado en periódicos del mundo donde hacía una condena de Marcial por el asesinato de Ana María, y me mandan el comunicado y me dicen que lo tengo que publicar, y yo pensaba que el comunicado era un golpe de la propia organización, que en lugar de decir que nos habíamos equivocado, que habíamos permitido la existencia de un personaje como Marcial, que habíamos promovido el curso de la personalidad, que actuara también como una autocrítica nuestra. Era un texto
brutalmente malo, ideológico, brutal desde mi punto de vista, y yo se lo presenté a Jorge Castañeda, se lo presenté a Gustavo Iruegas y a algunas otras personas, y me dijeron, no se puede publicar esto en México, Rubén, no, le hace daño a tu organización. Entonces yo hablo de manera críptica con un responsable del comando central de nuestra organización en Managua y le digo, no voy a publicarlo, es un daño que nos estamos, pues lo tienes que publicar, pues no, déjenme discutir con ustedes, no, así tiene que ser. Entonces, pues no lo voy a publicar. Entonces me grita, pues no lo publiques. Y entonces, pues no se publicó. Y como 4 o 5 días después, o 6, llega un emisario del Comando Central, me reúno con él y le digo, a ver, ¿podemos discutir? Y me dice, no hay ninguna posibilidad de discutir. Tú tienes que obedecer todo lo que la organización te ordene y te mande. Y le digo, déjame pensar, nos vemos mañana acá. Y al día siguiente hablé con Sibile, mi compañera, esta periodista alemana con la que al día de hoy que estoy hablando tengo 43 años de ser pareja con nuestros 3 hijos, pues decidimos salirnos de la organización y yo llego al día siguiente con una carta de un reglón, solicito mi retiro de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y firmo con mi seudónimo Pedro. Y ese día dejé la organización formalmente, pero pasó algo no común, digamos, que yo seguí muy de cerca con la organización, jamás perdí contacto, seguí haciendo un montón de tareas para la organización. Algunas de las más importantes tareas que hice para la organización fueron yo ya estando formalmente fuera de la organización, no como militante. Me vi en diversas ocasiones con el comandante Leonel y algunos de los otros comandantes en Managua y pues mantuve la relación todo el tiempo. Ya después que viene la paz, pues seguí en contacto con la guerrilla, con los compañeros, nos veíamos, sugería cosas en el nivel de la comunicación. ¿Valió la pena haber tomado por el camino de las armas o no, en términos de los resultados de lo que hoy ocurre en El Salvador? Desde los elementos que tengo de lo que fue esa decisión en ese momento, con los elementos que tenía, pienso que fue una buena decisión, pero asumo que el camino de las armas tiene una serie de problemas y complicaciones. Nosotros no pudimos tomarnos el poder por la vía de las armas. El ejército, el gobierno de El Salvador tampoco nos pudo derrotar y se tuvo que llegar a una negociación que cambió ese país absolutamente, que puso fin a la posibilidad de las dictaduras, y en ese sentido, pues pienso que de otra manera, no tomando el poder, fue un esfuerzo exitoso, coronado con la posibilidad de un cambio más o menos radical en El Salvador, que implicó que El Salvador dejara de ser una dictadura para pasar a una democracia, y eso se mantuvo, y ahora habría que analizar el gobierno autoritario de Bukele, pues de otra manera, pero es objeto de otra análisis y de otra discusión. Radio Farabundo Martí, emisora guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Transmitimos desde el Frente Central Modesto Ramírez todos los días a las 6 de la tarde en frecuencia modulada. En los 90.2 MHz para la zona central y en los 92.5 MHz para la zona occidental del país.